minutos de la mañana. Hoy, todos los diarios de Colombia tienen un editorial en defensa de la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque ha habido agresiones contra la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque ha habido ataques contra la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque esos ataques en unos casos han venido desde la sociedad civil, desde las polémicas políticas, pero también desde el propio gobierno. ¿Por qué? Porque si no hay libertad de prensa no hay democracia. ¿Por qué? Porque si no hay libertad de prensa no podríamos a través de estos micrófonos denunciar corrupción. No podríamos denunciar entuertos, no podríamos poner la lupa sobre lo que está sucediendo mal. ¿Por qué? Porque si no hay libertad de prensa, la democracia se asfixia. ¿Por qué? Porque como dice el editorial del diario La República, que se une a este propósito, pero desde su propia identidad, la prensa, dice el profesor Fernando Quijano en su editorial, la prensa es el pilar de todas las libertades. Profesor Quijano. Muy buenos días nuevamente, don Juan. Sabe que es importante porque La República obviamente está agremiado a la CIP, y la CIP desde hace varios años desarrolló el índice Chapultepec. El índice Chapultepec es auscultar un poco cómo está la libertad de prensa en América Latina, en el hemisferio, cómo están los asociados y cuáles son las denuncias que se hacen en torno al estado de la libertad de prensa. Pues, don Juan, la libertad de prensa en Colombia se ha deteriorado. Colombia se han recibido muchas, digamos, denuncias de casos contra la libertad de prensa. Hay claramente un gobierno nacional, pero también unos gobiernos regionales, unos gobiernos locales que arremeten contra los medios de comunicación, que no les gusta, digamos, que haya cierta objetividad en cada una de las acciones y se van en contra de, digamos, de algunos medios en particular. Colombia se ha deteriorado en el índice general de la libertad de prensa. Ha pasado, digamos, el nivel normal debería de ser 50 puntos, está en 40 puntos, y eso enciende las alarmas de que algo está pasando en Colombia contra la libertad de expresión. Algo está pasando en Colombia contra la libertad de prensa. Digo solamente una cosa: a las mujeres periodistas nos llamaron muñecas de la mafia y nunca hubo una disculpa y nunca hubo una corrección frente a ese tema. Las cosas se quedaron así, como tantos otros insultos y descalificaciones al periodismo. Juan Carlos Giragorri, desde Madrid. Yo creo que aquí vale la pena anotar tres cosas. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es la que protege la libertad de expresión, la libertad de prensa, lo que llaman en inglés el freedom of speech, por una parte. La segunda, recordar la frase de Albert Camus, el gran escritor francés, que decía lo siguiente, decía, con libertad la prensa, o en libertad, la prensa puede ser buena o ser mala. Sin libertad, la prensa no puede ser otra cosa que mala. De manera que la libertad de prensa es uno de los pilares de la democracia, como lo ha dicho aquí Fernando Quijano, y si no la protegemos, de pronto perdemos la democracia. Sí, y recojo también las palabras del doctor Quijano, don Juan, en el sentido de que hay muchos orígenes de las presiones contra los medios de comunicación y contra el trabajo periodístico, pero uno de los grandes llamados a tener responsabilidad en la protección de la libertad de prensa es el gobierno nacional, porque de esta depende también en gran medida la democracia. Y aquí ha habido presiones en todo sentido. Don Juan, lo más importante es que el promedio global de libertad de prensa está en 48%, está debajo del nivel, digamos, óptimo, que es 50%. En el índice Chapultepec, Colombia tiene el 40,3%. En Ciudad Informada y que se puede expresar libremente está en un peligrosísimo 9,8%. Los países más deteriorados es Nicaragua, que está al 2%, Venezuela, que está en el 0,93%, Cuba, que está en el 1%, pero Colombia, particularmente en este indicador, que es el de una ciudadanía bien informada y que se puede expresar libremente, pues ha caído a un peligroso 9%. Esto es muy delicado porque estos son los componentes de la libertad de prensa. Cuando se le pregunta actuación del Estado contra la violencia, lo que decía Darcy en este momento,
e impunidad contra los delitos contra periodistas y medios de comunicación, Colombia ha caído al 9%. Por lo general estamos en niveles del 20%. Y el control a medios de comunicación y periodismo, Colombia también se ubica en un peligroso ya 20%. Comillas, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Cierro comillas. Esa es la Constitución de Colombia. Abro comillas. 3 palabras, las más importantes. No habrá censura. Cierro comillas. La Constitución Nacional. ¿Y qué es censura? No es solo mandar a las salas de redacción, como ocurría en las épocas del dictador Gustavo Rojas Pinilla, unos censores de prensa que llegaban a revisar cómo era la primera página del periódico, a cambiar los titulares, que cerraban los periódicos si no ponían la que era la información del régimen. Eso era censura, pero también es censura la intimidación que busca que los periodistas callen. Por eso, cuando dicen no hay censura porque no han vuelto los censores, eso no es exacto. Cuando intimidan a los medios, cuando denigran de los medios en público, cuando le mandan a los medios la furia de los vándalos, cuando buscan atemorizar a los medios para que se abstengan de decir lo que los medios libremente quieren decir, eso también es censura en la lectura de lo que incorporó en 1991 el constituyente a la Constitución de Colombia. Don Juan, ¿sabe una cosa que quizá hay que llamar a que los medios de comunicación fortalezcan la gremiación, los gremios de los medios, que obviamente están pasando por una debilidad enorme? ¿Ustedes se han dado cuenta que el mayor atentado a la libre prensa son las bodegas? ¿Se han dado cuenta que hoy los gobiernos tienen ejércitos de bodegueros atacando a los periodistas que los critican? Es decir, hoy... Yo me doy cuenta todos los días. Exactamente. Hoy tenemos en Colombia, y quizá los medios de comunicación, diarios y los medios que existen hoy, no se han dado cuenta que hoy los gobernantes tienen bodegueros, que los gobernantes tienen youtubers, tiktokers, instagramers, que atacan a los periodistas que hacen control de medios. Y eso es inédito. No hay estudios sobre el tema. No, los gremios no están trabajando, por ejemplo, para analizar este tema con las universidades. Pero hoy hay unos elementos que nos deben preocupar más. Seguramente, mientras termino, en 2 segundos esto, hay algún bodeguero atacando a la FM, atacando a don Juan, atacándome a mí. Eso no lo están, revisando los gremios de medios como un atentado a la libertad de prensa. Desde aquí nos solidarizamos con este esfuerzo, hacemos eco de lo que dice el editorial del diario La República y hacemos eco de lo que dicen, entre otros, el editorial del Tiempo, del Universal de Cartagena, de Cambio, del Espectador, del Colombiano de Medellín, del Heraldo de Barranquilla, del Meridiano de Córdoba y el Meridiano de Sucre, del Pilón de Valledupar, del Universal de Cartagena, de La Patria de Manizales y de muchos otros portales y medios en defensa de la libertad de expresión. Juan, esta mañana, Santiago. Es que otro asunto relevante de esta conversación es que un análisis del discurso del presidente en estos 2 años demuestra que el presidente ha escogido como enemigo número 1 de todos los problemas de su gobierno a los medios de comunicación. Terminamos siendo siempre los medios los responsables de los escándalos de corrupción, de lo que hace bien o hace mal el presidente. No ha habido otro enemigo que el presidente haya decidido posicionar en su agenda más grande que los medios de comunicación, por hacer el trabajo que al presidente le gustaba cuando se trataba de otros gobiernos. Por ejemplo, cuando el periodismo investigaba al gobierno Duque con el caso de Centros Poblados u otros casos que fueron expuestos por la prensa. Pero en las investigaciones contra su gobierno siempre se trata de una conspiración de los poderosos, de la oligarquía, de mentiras y de fake news. Me llegan aquí más mensajes que también se han sumado a esta iniciativa. Vanguardia de Bucaramanga, los diarios que hubo, Pulso, Al Día, ADN, la revista Cambio, Infobae y quién y qué,
entre otros muchos, en defensa de la libertad de prensa. Ojalá. Sin victimizarnos, sin ponerle a esto un tono melodramático. ¿Han atacado la libertad de prensa? La respuesta es sí. Está bajo ataque la libertad de prensa y por eso es necesario en democracia y con las herramientas de la propia libertad de prensa defenderla con ahínco. Ojalá, don Juan, este llamado tenga eco, cale y sobre todo en el gobierno que, reitero, es quien tiene que dar ejemplo en el país de respeto a la libertad de prensa. Porque no hace muy poco el presidente Petro estaba afirmando